Especiales Todelar. Le damos a conocer lo más selecto de nuestro trabajo periodístico e investigativo. Los personajes, los temas de actualidad, el mundo de la cultura, el espectáculo y la política son tratados a profundidad en Especiales Todelar. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estos Especiales Todelar. Pues era una promesa, lo prometido es deuda. El doctor James Vallejo, especialista en medicina integrativa, está nuevamente con nosotros para completar una cantidad de expectativas que creamos en el público alrededor de lo que es medicina integrativa. Pues aplicando conocimientos de medicina convencional, medicina naturista, homotoxicología e inmunología, esta medicina, la medicina integrativa, se orienta a la restitución de la salud, entendiendo al individuo en sus aspectos fisiológico, psicológico, nutricional y social, y permitiendo abordar pacientes con enfermedades crónicas que hasta el momento solo recibían tratamientos puramente paliativos. Nuestro ingeniero de sonido Alejandro Carvajal, en el micrófono como siempre su amigo Daniel Páez, y vamos a darle la bienvenida al doctor James Vallejo. Doctor Vallejo, bienvenido a estos Especiales Todelar. Gracias, Daniel. Bueno, doctor, hay un boom muy grande. Hace poco apareció en la televisión nacional un programa especial sobre el sobrepeso. Sin lugar a dudas, una de las enfermedades que más ha atacado, y esto es a todo el mundo. Antes veíamos este fenómeno como casi que exclusivo de las civilizaciones desarrolladas, de la gente con poder adquisitivo. Pero resulta que no. En Colombia, según decían en ese programa, casi un 40% de la población está sufriendo de sobrepeso. Y ligado a este concepto de sobrepeso y de obesidad, hay un término que se ha puesto bien pero bien de moda, es el metabolismo. Doctor Vallejo, exactamente ¿qué es el metabolismo? O mejor, veamos la diferencia entre metabolismo y nutrición. Bien, el metabolismo es el proceso por el cual el organismo se encarga de procesar todos los nutrientes que abordan su intestino y su estómago. Una vez llegan los nutrientes a esta cavidad, el proceso que hace el organismo va por doble vía. Uno es la fase anabólica, o sea, la fase de asimilación, la que absorbe todos los nutrientes, los procesa de manera adecuada para que sean asimilados. La fase anabólica es precisamente esta de absorción y la fase catabólica de eliminación. Bueno, ¿y la nutrición qué es, doctor? La nutrición es el modelo que se tiene de qué cantidad de calorías debe consumir el cuerpo humano dependiendo de su tipo de actividad y de esta forma recomendar algún tipo de nutrientes básicos para su sostenimiento. Esto se lo pregunto porque muchos médicos, pues y en el ambiente en general, aparece el metabolismo rápido o metabolismo lento como una fortuna con la que nacen algunas personas. Dicen, no, es que yo tuve la fortuna de nacer con metabolismo rápido, entonces por eso aparecen gente que come lo que quiera a la hora que quiera y nunca se engordan, mientras que los que tuvieron la mala fortuna de nacer con metabolismo lento, pues se comen algo y se quedan con la comida de un buen tiempo y se engordan y se supone que son los candidatos a la obesidad. Esto del metabolismo rápido y del metabolismo lento, ¿es una fortuna a la hora del nacimiento, doctor Vallejo? Existen varios factores. Una vez aclarado el tema, que la fase anabólica es la fase de asimilación y la fase catabólica es la fase de eliminación, existen diferentes comportamientos a nivel orgánico, los cuales comprometen el proceso mismo de los nutrientes, tanto las grasas como los azúcares, unos por parte del hígado, otros por parte del páncreas y otro por la función enzimática y los jugos gástricos. Cuando las personas en algún momento pueden tener deficiencia enzimática o deficiencia en la producción de jugos gástricos o una mala masticación que hace que este proceso se vuelva un poco más lento, más rápido, hace que los nutrientes definitivamente sean absorbidos de manera adecuada
o sencillamente no sean absorbidos y sean pasados a la siguiente fase, que es la de eliminación. Es cierto que hay un factor genético importante que tiene que ver con el metabolismo orgánico, en donde se involucra el hígado, el páncreas y el paso intestinal. Entonces a veces hablamos de una mala absorción intestinal cuando hay muchachos o adolescentes o adultos que consumen una buena cantidad de alimentos, dentro de ellos muy ricos en nutrientes, pero la misma mala absorción intestinal no permite que estos nutrientes atraviesen esta barrera y no sean absorbibles o asimilables por el organismo. Esto es una fase orgánica. Pero miramos también el punto de vista de la mala función enzimática, derivado de una alimentación inadecuada también. Entonces, cuando no se producen las enzimas de manera adecuada, los nutrientes pocos son asimilables. Más bien, por el contrario, pasan a una fase de eliminación que también resulta siendo lenta, y es donde encontramos esas obstrucciones intestinales y una débil evacuación, lenta evacuación o prácticamente nula evacuación. Hay personas que tienen problemas precisamente con eso, doctor, con la evacuación. Hay personas que pueden durar 2 días, 3 días y no logran evacuar. ¿Eso qué relación tiene directamente con el metabolismo? Como les decía antes, el problema básicamente consiste en que si hay una deficiencia en enzimas digestivas y en jugos gástricos, el metabolismo se va a hacer lento tanto en la fase de anabolización como en la fase de catabolismo. La fase de catabolismo depende muchísimo de un buen comportamiento intestinal, pero también de una buena hidratación y también de una buena cantidad de residuos de fibra y de celulosa que se encuentran en el tubo digestivo para facilitar este tránsito. Cuando esto no se encuentra presente, entonces vemos que se convierte esta parte de colon descendente en un reservorio fecal que desafortunadamente en la mayoría de los pacientes resulta siendo molesto y resulta a veces siendo de más de 8 días, incluso hasta 15 días, generando una complicación bastante importante. Cuando una persona tuvo la mala suerte de nacer con el metabolismo lento, ¿eso es posible corregirlo o ya uno se fregó por ese lado, doctor? Bien, el metabolismo lento, por lo general, no solamente se heredan estos factores intrínsecos de mala función pancreática y mala función hepática, sino también de algunos hábitos nutricionales que necesariamente conllevan a que un metabolismo no sea completo. Las combinaciones, cuando uno habla de una alimentación balanceada, habla de los componentes suficientes para que esa degradación de nutrientes sea correcta. No hemos llegado a la parte interna donde el nutriente atraviesa la barrera intestinal, sino nos encontramos en el saco estomacal, en donde ocurren toda esta serie de procesos donde se logra un beneficio o se logra un perjuicio. Necesariamente allí, una vez el nutriente ha hecho el abordaje, vemos nosotros que o se asimila adecuadamente porque hay una buena combinación, se consumen los suficientes vegetales, se consume la suficiente fruta, hay suficiente líquido para tener una hidratación adecuada, o no la hay. Entonces, pretender consumir 2 tipos de alimentos solamente va a hacer que no existan estas mezclas necesarias y estos catabolizadores que son necesarios para degradar los nutrientes allí adentro. Igualmente, cuando no se encuentra un pH equilibrado dentro del saco estomacal, lamentablemente no se cumple ese proceso de digestión adecuada. Entonces podemos hablar de un metabolismo lento, pero sin compromiso hepático ni pancreático. Únicamente estamos hablando de que los nutrientes no están siendo procesados en su momento debido. Además que por costumbres o por hábitos, como te decía, no solamente la parte heredada genética, sino también la famosa costumbre de consumir algún alimento y necesariamente tener que tomar algún líquido encima de ese alimento porque de lo contrario se van a atorar. Entonces 2 cosas allí ocurren importantes, y es que obviamente los líquidos que se consumen disminuyen la eficacia de los jugos gástricos y de las enzimas digestivas. De esta forma se va a demorar muchísimo más el proceso de degradación de estos nutrientes, no van a atravesar de manera adecuada o por lo menos oportuna el tubo intestinal para llegar al sistema metabólico interno, que ya es el hígado y el páncreas el que se encarga de cumplir con este propósito. Eso sí que es interesante, contrario a lo que la gente en su mayoría cree, que digamos que uno come algo pesado y dice no tome agua para que
para que funcione rápido el estómago. Se está diciendo exactamente lo contrario. El agua lo que hace es precisamente obstaculizar la acción de los jugos gástricos en la descomposición de los alimentos. Hay muchos mitos respecto a eso, doctor, pero ¿cuánto tiempo debe demorarse el estómago en digerir estos alimentos? Digamos que uno come y en cuánto tiempo ya debe haber habido digestión para uno darse cuenta que su estómago le está funcionando perfectamente. El comportamiento de la fase metabólica tiene un promedio de 2 horas. 2 horas. Hay algunos pacientes que tienen una función digestiva muy rápida, pero todo esto va a depender de muchas cosas también que son como costumbres sanas o costumbres insanas. Por lo general, después de consumir los alimentos, las personas tienen algunas creencias que salir a caminar o de pronto correr un poco pueden ayudar a mejorar la digestión, y hay otros que piensan que de pronto recostarse un poco y hacer la siesta puede mejorar un poco. ¿Qué es cierto y qué es verdad? A ver, cuando empieza el proceso metabólico, es decir, la fase digestiva, cuando los alimentos llegan en cantidad proporcionalmente adecuada, ¿no? Digamos un almuerzo, entonces allí prácticamente la circulación sanguínea migra en su mayor porcentaje a una circulación esplánica, es decir, hacia la parte intestinal y a toda la parte metabólica para cumplir con ese propósito. Entonces, obviamente, hay una descompensación periférica circulatoria, y tratar de caminar pues obviamente va a hacer que esa circulación que se encuentra funcionando de manera adecuada allí a nivel estomacal, a nivel intestinal, tenga que migrar hacia otras áreas musculares, por ejemplo, por una exigencia determinada. Claro. Y esto, contrario a lo que se piensa, disminuye el metabolismo. En vez de acelerarlo, lo disminuye. Mientras que se habla de la siesta, por ejemplo, yo he sido muy amigo de esto. Personalmente suelo hacer una siestica después de que consumo los alimentos, porque el dejar que el estómago y todos los órganos involucrados cumplan con ese papel es lo ideal. No se trata de dormir toda la tarde, pero una siesta de media hora aproximadamente es una maravilla para que estos jugos gástricos y estas enzimas digestivas, el páncreas y el hígado, cumplan con el papel que les corresponde, sin que tengan que estar involucrados en otro tipo de tareas como actividad física de locomoción o de marcha, que esto es realmente inadecuado. Entonces, ¿hacer la siesta es bueno para la digestión, doctor? Por supuesto. Comer a las carreras, por el contrario, además de que, como dice usted, pues los procesos digestivos se ven alterados necesariamente porque todo este flujo sanguíneo tiene que irse hacia los músculos. Además de eso, pues comer a las carreras o cuando uno anda estresado, ¿de qué manera influye el estrés en una mala asimilación de los alimentos? A ver, el alimento debe consumirse con un tiempo adecuado, un tiempo moderado. Nosotros queremos hacer todas las carreras. Entonces, un almuerzo queremos comerlo en el menor tiempo posible, por eso surgen tantos prototipos de comidas rápidas para que la persona de 2 mordiscos ya almorzó y listo para trabajar. No. El alimento debe masticarse de manera pausada para que de esta forma cada vez que se mastica se producen los jugos gástricos, estas enzimas se mezclan adecuadamente con el nutriente que atravesó el tubo digestivo y llegó al saco estomacal, y allí de esta forma es degradado, bien sea un lípido, bien sea un carbohidrato, bien sea un vegetal, cualquiera de estos cumplen un propósito diferente allí los órganos para poderlos degradar. Supongamos la parte proteica, la carne, bien sea de vaca o de pollo, de lo que sea, tiene que doblarse allí en ese saco estomacal en aminoácidos, y este papel lo cumplen básicamente unos catalizadores que se encuentran dentro de los mismos vegetales, por un lado. Por otro lado, las grasas mismas que se consumen dentro de este proceso digestivo, el hígado secreta la bilis para que este proceso ocurra de manera adecuada, en su momento y con su tiempo. El páncreas, a su vez, como socio principal, lo que hace es secretar pancreatina para que el azúcar, los carbohidratos, sean procesados de manera porcentual y proporcionada, no que atraviesen los carbohidratos o los azúcares simples el tubo intestinal y conviertan la glicemia en unos niveles elevadísimos. Saborear los alimentos es algo que nuestras abuelas decían, tiene que oler la comida, tiene que tomarle el sabor, degustarlo, incluso lo aconsejan para los vinos. Pero ¿qué tan favorable es saborear la comida, disfrutar el olor, disfrutar el momento, digamos? ¿Qué tanto facilita esto la digestión o el metabolismo? Los sabores, los olores, los colores, esto forma parte
de que la alimentación también tiene una regulación a nivel cerebral, que en la medida que la alimentación resulta agradable se secretan suficientes betaendorfinas, que son relajantes naturales propios nuestros. Los niveles de serotonina también se disparan de manera significativa, por eso comer de una forma tranquila hace que la persona luzca tranquila, pero consumir alimentos de manera acelerada no significa que a la velocidad que entren los alimentos, ya después de que estén dentro del organismo, ya verán ellos cómo evolucionan. No, esa parte tiene que jugar un papel significativo, que el plato, todo entra por los ojos, pero también por la nariz y por las papilas gustativas de la lengua, pero a veces no se alcanza ni a percibir porque son 2 o 3 bocados prácticamente, y engullimos el nutriente de tal manera que se nos atraganta en el esófago y toca tomar algún líquido, porque lo contrario vamos a morir atorados o atragantados. Entonces ese es el hábito y la costumbre de toda nuestra tradición familiar. Tome algo porque se va a ahogar, mijito. Los azúcares y los carbohidratos refinados, ¿qué tan dañinos son? ¿Y cómo identificar qué son exactamente los carbohidratos refinados, doctor Vallejo? Bien, el páncreas es como el contador en nuestro organismo. El contador en una empresa es el que se encarga de repartir proporcionalmente los activos, los pasivos, etcétera, etcétera, está pendiente de las cuentas bancarias. El páncreas es el que se encarga de cuando llega un carbohidrato, y hablemos de un carbohidrato, es un polisacárido, o sea, no es un azúcar simple, tiene varios enlaces, y él los va separando de manera proporcional de acuerdo a las necesidades orgánicas. En la medida que el páncreas necesita, secreta pancreatina o secreta insulina, depende de cuál sea la función en este momento, cuál papel sea el que se esté jugando. Entonces, parte de esos carbohidratos uno va a entrar en forma de glucosa al torrente sanguíneo, otro lo va a utilizar como reservorio en las mitocondrias, otros de forma de glucógeno intramuscular como reservorio también para la actividad física. El otro porcentaje obviamente lo deja disponible en el torrente sanguíneo para que llegue al cerebro y ese funcione de manera adecuada, pero cuando el páncreas tiene la posibilidad de hacerlo, cuando son carbohidratos, azúcares de cadena compleja, no monosacáridos o azúcares simples o refinados, que no respetan este paso y atraviesan directamente el tubo digestivo, entran al torrente sanguíneo y disparan los niveles de glicemia. Esta es la real locura que nosotros estamos hoy en día tratando de recomendarle al paciente. Mire, los carbohidratos que si usted consume, como el arroz, como la papa, la yuca, estas cosas, son carbohidratos complejos que realmente el páncreas está en capacidad de manejarlos de manera adecuada, en el horario adecuado y en las cantidades adecuadas. No significa que porque los carbohidratos sean fácilmente manejables por el páncreas en un horario adecuado, podamos consumir la cantidad que nosotros queramos. Mientras que el azúcar común definitivamente, en vez de producirnos algún beneficio, lo único que ocasiona es perjuicios, no solamente por la afectación que le produce al páncreas, porque ya es como un contador que le meten dinero por un lado donde él no se da cuenta y entonces resulta con fondos y un superávit que no sabe de dónde salió y la contabilidad se le vuelve un fracaso. Esto le pasa al páncreas cuando los niveles de glicemia se disparan de tal manera que no es capaz de manejarlos de manera suficiente, entonces empieza a disparar insulina de manera desproporcionada y se vuelve todo un caos. ¿Y ese es el origen de la diabetes? Precisamente parte de ahí. Me llama la atención que dice el doctor James Vallejo, nuestro invitado en el día de hoy, para que nos aclare precisamente esto de mitos y realidades sobre el metabolismo y sobre la nutrición, que habla del horario indicado para el páncreas. El páncreas, ¿cómo va a identificar un horario, doctor? No entiendo eso. Puede parecerle tonta la pregunta, pero pues un páncreas, a él le da lo mismo que sea a las 7 de la noche o a las 5 de la mañana, no identifica la hora. No le da lo mismo. Nosotros tenemos un reloj biológico, Daniel. Nosotros no a cualquier hora podemos conciliar el sueño, no a cualquier hora podemos miccionar, no estando en el trabajo tenemos una diuresis, es decir, una ganas de miccionar, no tenemos una necesidad de evacuar en el momento que nosotros queramos, porque ese reloj biológico nosotros mismos lo vamos controlando y de alguna forma nuestras funciones orgánicas tienen una autonomía. Nuestro sistema nervioso central funciona de manera consciente, pero el sistema nervioso autónomo no. Entonces, cuando hablamos de que el páncreas a primera hora del día es el órgano principalmente involucrado,
pescado, es cuando realmente hablamos que es el alimento energético el que juega un papel significativamente importante para que haya una reserva de energía durante el día. No es a cualquier hora, no es el desayuno a las 11 de la mañana, no es que yo desayuno al mediodía o desayuno por la noche y al páncreas le da igual. No, porque allí es donde empiezan a presentarse la disfuncionalidad del mismo. Un desayuno es un desayuno y por eso hablamos que el desayuno es energético, el almuerzo es proteico y la cena es algún alimento reparador. Venga, repita eso, que eso es muy interesante, doctor, porque la gente tiene que entender, y precisamente esa fue la idea nuestra de volver a invitar al doctor Vallejo, porque es que lo que primero debemos aprender nosotros es a alimentarnos, no a llenarnos, a alimentarnos. Repitamos eso, el desayuno es... El desayuno es el alimento energético, es donde nosotros tenemos que llegar a un aporte energético. Pero el desayuno, ¿a qué hora es? No es a cualquier hora. Daniel, yo veo a la mayoría de mis pacientes, dicen, doctor, yo salgo a las 5 de la mañana y estoy desayunando como a las 10. No, la compensación nutricional no existe. Cuando una vez se ha levantado el paciente de la cama, nosotros cuando nos levantamos, pasamos de un metabolismo basal a un metabolismo dinámico. Necesitamos empezar a consumir energía para nuestras funciones constantes. Es decir, yo no tengo pilas, no estoy conectado a una fuente de batería, por lo tanto necesito a expensas de mis nutrientes, a este tipo de energía bioquímica, producto de una buena combinación de nutrientes, que mi desayuno tenga un aporte energético lo suficiente para la actividad que voy a tener durante el transcurso del día, y no puede cursar más de una hora después de haberme levantado de la cama para consumirlo, porque de no ser así, el organismo mismo sintetiza energía de su propio organismo, y entonces cuando vienen a desayunar a las 2 o 3 horas, estos son los excesos que vienen a depositarse en forma de grasa. Cuando no se desayuna en el horario adecuado, ya no se desayune, porque conscientemente no se está desayunando, pero el organismo mismo, a partir de sus propios tejidos, está sintetizando energía. Y esto hace, Daniel, que muchas personas que no desayunan piensen que están haciendo un gran favor porque están perdiendo peso, y es todo lo contrario. El organismo tiene un mecanismo que se llama la gluconeogénesis, o sea, la nueva formación de glucosa a partir de los propios tejidos. Es decir, va el hígado a cumplir un papel que le correspondía al páncreas, pero necesita auxiliarle. Entonces va a los tejidos estructurales, los bioforma de alguna manera que forma glucosa de utilización inmediata, y entonces el paciente empieza a perder tejido estructural, y es donde viene esa flacidez impresionante que tienen muchas personas porque no desayunan de forma adecuada, no están perdiendo peso, pero resultan completamente flácidos. El desayuno entonces sí tiene un horario, el páncreas sí cumple con un horario. Cuando uno pretende obligarlo a trabajar en horarios que no son adecuados, es cuando se vuelve disfuncional, Daniel. Desayuno es energético, ¿el almuerzo es? Es constructor, es el que viene con la carga proteica. ¿Y la comida? Lo que hablamos de cena es algo reparador, pero lo más reparador que hay en la noche es el sueño, Daniel. Definitivamente, un tercer plato allí no viene bien si los 2 primeros cumplieron un papel importante. Decía mi abuela que uno debe desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, y esto tiene toda la razón. Indudablemente que sí. Pues qué bueno, de verdad, haber invitado nuevamente al doctor James Vallejo para que nos aclare muchísimas dudas, y sobre todo que pues es que hay muchos mitos, y yo recuerdo que el doctor James Vallejo pues tuvo la fortuna de hacer los estudios necesarios. Al doctor James Vallejo lo pueden encontrar ustedes ingresando a la página www.rinova.co www.rinova.co, o sencillamente échense una llamadita al 473-9449. De verdad que vale la pena por la gran novedad que significa estos tratamientos en los que el paciente entiende perfectamente qué es lo que el médico está haciendo y no tiene que confiar en remedios milagrosos. Por eso el doctor James Vallejo está con nosotros. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos en estos especiales Todelar. Especiales Todelar.